Seres extraños. Fantasmas. Perversidad humana. Sucesos inexplicables. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El abrazo frío. Adaptación del relato de Mary Elizabeth Braddon. Él era un artista. Las cosas como las que le pasaron algunas veces le pasan a los artistas. Él era alemán. Las cosas como las que le pasaron algunas veces le pasan a los alemanes. Él era joven, estudioso, entusiasta, metafísico, descuidado, incrédulo, despiadado. Y siendo joven, apuesto y elocuente, también fue amado. Era huérfano y desde su infancia vivió bajo la tutoría de su tío. Y aquella que lo amó era su prima, Gertrude. ¿Pero él la amaba? Sí. Cuando por primera vez se lo juró, sí, pero pronto su pasión terminó. Relatos del lado oscuro. Cuando él tenía 19 años, vagaban juntos en los más románticos alrededores de la ciudad, en secreto. Pongo este anillo en tu dedo como señal de nuestro compromiso. Oh, tiene la forma de una gran serpiente dorada con la cola en la boca. ¿Qué significa? Es el símbolo de la eternidad. Fue de mi madre y ahora quiero dártelo a ti. Lo reconocería entre cientos, con solo tocarlo. Cada vez que lo veas, recordarás que te prometí serte fiel. Yo también te seré fiel para siempre, sin importar peligros o dificultades, en los pesares y en los cambios, en la riqueza o en la miseria. Solo falta obtener la aprobación de mi padre. Ya sabes que quiere que me case con un hombre rico. No importa, la obtendremos. De cualquier manera ya estamos comprometidos, y solo la muerte podría separarnos. ¿Y realmente podría separarnos? Yo regresaría a Gertrude. Mi alma podría volver para estar cerca de mi amor. ¿Y tú? Bueno, si tú mueres antes que yo, la fría tierra no podría separarte de mí. Si me amas, tú regresarías, y nuevamente tus bellos brazos estarían alrededor de mi cuello como lo están ahora. No, amor, el que muera lo hará en paz con Dios e irá feliz al cielo, y no podrá regresar. Solamente el suicidio ocasiona que los ángeles cierren las puertas del paraíso y que el espíritu persiga a los vivos. Transcurrió el primer año de su compromiso y ella quedó sola. Él viajó para copiar Rafaeles, Tizianos y Guidos en una galería en Florencia por encargo de un hombre adinerado. Quizás se habría marchado para ganar fama. Su tío extrañó a su sobrino y pensó que la tristeza de su hija no era más que la que una prima puede sentir por la ausencia de su primo. Las semanas y los meses pasaron. Los amantes se escribían, primero muy seguido, luego con menos frecuencia. Al final, dejaron de hacerlo. ¿Cuántas excusas ella se inventó para él? ¿Cuántas veces ella fue a la lejana oficina postal a la que él dirigía sus cartas? ¿Cuántas veces ella esperó solo para verse decepcionada y para tener una nueva esperanza? Pero la real desesperación vino al final y no se fue más. El rico pretendiente apareció en escena y el padre se decidió. Ella tenía que casarse de inmediato y la fecha de la boda se fijó para el 15 de junio. La fecha, escrita en fuego, danzaba permanentemente frente a sus ojos y sonaba continuamente en sus oídos. Todavía estamos en mayo. Hay tiempo para escribirle una carta a Florencia. Es momento de que regrese y nos casemos, a pesar de mi padre, a pesar del mundo entero. Pero los días y las semanas volaron y él no escribió y tampoco vino. Esto en verdad la desesperó.
y ese sentimiento se adueñó de su corazón y ya no se marchó. Llegó el 14 de junio. Por última vez, ella fue a la pequeña oficina postal. Por última vez hizo la vieja pregunta. Y por última vez escuchó: no, no hay carta. Ni mi padre ni el hombre con el que quiere casarme me escucharán. Mañana es el día, pero esta noche puedo hacer lo que quiera. Ella tomó otro camino que el que llevaba a su casa. Se dio prisa a través de algunas callejuelas de la ciudad. Pasó por un solitario puente, donde ella y su amado habían estado de pie frente al crepúsculo, intercambiando promesas, mirando el cielo tornarse rosado y el sol caer sobre el horizonte del río. Él regresó. Había recibido la carta de Gertrud, borroneada con lágrimas, surcada de ruegos y llena de desesperanza. Pero ya no la amaba. Una joven florentina que había posado para él como modelo poblaba sus ilusiones, y Gertrud había quedado casi olvidada. Relatos del lado oscuro. Fue mejor llegar un día después de la boda. Así podré felicitar a Gertrud. Es mejor para ella casarse con un hombre rico. Yo no quiero encadenarme a nadie. Yo solo me debo a la pintura. Él caminó a través del puente. Un perro tosco le seguía el paso. Llevaba su cuaderno de bocetos bajo el brazo y su ojo artístico se vio atraído por algunos objetos. Se detuvo para dibujarlos. Unas hierbas y unos guijarros sobre la ribera del río, un despeñadero sobre la orilla opuesta, un grupo de sauces a la distancia. Cuando terminó, admiró su dibujo, cerró el cuaderno, vació las cenizas de su pipa, volvió a llenarla con su bolsita de tabaco, llamó al perro, fumó nuevamente y siguió caminando. Súbitamente volvió a abrir el cuaderno. Esta vez le atrajo un grupo de personas. ¿No es un funeral? Vaya, no van de luto. Pero los pescadores llevan un ataúd cubierto con una vela vieja. Cuando los pescadores se detuvieron a descansar, él dio 2 o 3 pasos para atrás, seleccionó su punto de vista y comenzó a esbozar un rápido contorno. Lo pudo terminar antes que volvieran a ponerse en marcha. Entonces se les unió. Amigos, ¿llevan ahí un muerto? Sí, una persona que fue echada a tierra por la corriente hace 1 hora. ¿Ahogado? Sí, ahogada. Una joven muy bonita. Ah, las suicidas siempre son bonitas. ¿Me dejan retratarla? No me llevará mucho tiempo. Anden, vamos, les invito una botella de vino. Él levantó la áspera y húmeda lona del rostro. ¿Qué rostro? El mismo que había brillado en los irracionales sueños de su juventud. El rostro que una vez fue la luz de la casa de su tío. Su prima Gertrud, su prometida. Mientras respiraba profundo vio las facciones rígidas, los brazos fríos, las manos cruzadas sobre el pecho helado y sobre el tercer dedo de la mano izquierda, el anillo, el mismo que había sido de su madre, esa serpiente dorada, el anillo que podría reconocer solo al tacto entre cientos de anillos. Su primer pensamiento fue la huida, una huida hacia cualquier otro lugar, fuera de aquella maldita ciudad, lejos de aquel espantoso río, cualquier lugar libre de recuerdos, lejos de remordimiento, cualquier lugar para olvidar. Solo cuando su perro se echó a sus pies, fue que se sintió exhausto y buscó sentarse en algún banco para descansar. Cómo le daba vueltas el paisaje frente a sus ojos. Luego de quedarse un largo rato sentado a un costado del camino, jugando con el perro y fumando, recuperó la compostura y trató de pensar en sí mismo, ya no más en el suicidio de su prima. Bueno,
Creo que a mí no me ha ido mal. No he perdido mi genio y el dinero que gané en Florencia sigue en mi bolsillo. Soy mi propio maestro, libre de ir a donde quiera. Y mientras trataba de expulsar de su mente la imagen del cadáver, la vieja diligencia se aproximó. Viajaba desde Brunswick a Aix-la-Chapelle. Ven, Leo. Conductor, deténgase. Yo también viajaré con ustedes. Durante el resto del día no pudo cerrar sus ojos. No dijo una palabra, pero cuando la mañana volvió a romper y los otros pasajeros se despertaron, comenzando a hablarse unos a otros, él se unió a la conversación. Soy pintor. Voy a Colonia y a Amberes para copiar unos Rubens, ¿saben? Y la gran pintura de Quentin Matsys. Recordó que un pasajero, mayor y más serio que el resto, abrió su ventana y le dijo que sacara la cabeza. Recordó el aire fresco golpeando su cara, el canto de los pájaros en sus oídos y los campos que se extendían hacia el horizonte frente a sus ojos. Él recordó esto y luego cayó en un estado inánime, en el piso de la diligencia. Fue la fiebre lo que lo mantuvo en el lecho durante 6 semanas en un hotel. Él se puso bien y, acompañado por su perro, comenzó a caminar a Colonia. Era feliz y había olvidado a su prima. Se detuvo en la catedral, con el perro a su lado. Era de noche, las campanas habían terminado de anunciar la hora y dieron las 11. La luz de la luna llena iluminaba el magnífico edificio, sobre el cual el ojo del artista vagaba en busca de la belleza de la forma. Súbitamente alguien, por detrás suyo, le colocó los fríos brazos alrededor de su cuello y abrazó las manos sobre su pecho. Rápidamente se dio la vuelta, pero no había nadie, y a pesar de que lo sintió, no pudo ver los brazos que se abrazaron a su cuello. Trató de quitarse de encima esa gélida caricia. Se puso sus propias manos en el cuello para desunir aquellas que lo rodeaban. Pudo sentir los largos y delicados dedos húmedos al tacto, y sobre el tercer dedo de la mano izquierda logró palpar el anillo que había sido de su madre, la serpiente dorada. Ahora lo sabía. Los helados brazos de su prima muerta estaban rodeándole el cuello. Me estoy volviendo loco. Leo. Vámonos, muchacho. El Terranova saltó a sus hombros, y cuando sus patas tocaron las manos de la muerta, el animal lanzó un terrorífico aullido y salió disparado del lado de su amo. El estudiante se quedó parado a la luz de la luna, con los brazos muertos alrededor de su cuello, y el perro a distancia considerable, aullando lastimosamente. Un guardia, alarmado por el aullido del animal, llegó a la escena para ver qué era lo que ocurría. Al siguiente instante, el gélido abrazo se desvaneció. Tenga, acepte este dinero, por favor. Le agradezco mucho que me llevara a su casa y luego que me haya acompañado hasta mi hotel. Intentó no volver a quedarse solo. Se hizo de muchos conocidos y compartió el cuarto con otros estudiantes. La gente comenzó a notar su extraño comportamiento y creyó que estaba loco. Pero una noche, en que la plaza quedó desierta por un momento, caminando por la calle sintió los fríos brazos sobre su cuello. Y por segunda vez, cuando llamó a su animal, este saltó lejos de su amo con un lastimero aullido. Dejó Colonia, ahora viajando a pie, porque su dinero comenzaba a escasear. Se unió a unos vendedores ambulantes de manera que podía estar todo el día con gente y hablar con cualquiera que se encontrara, tratando de llegar a la noche en compañía de alguien. Dormía cerca del fuego de la cocina de la posada en la que paraba, pero cualquier cosa que hiciera, él quedaba solo con frecuencia, y siendo cosa común para él, volvía a sentir el frío abrazo alrededor del cuello.
Muchos meses pasaron desde la muerte de su prima. Su dinero casi se había agotado. Su salud estaba severamente dañada. Y él era la sombra de quien solía ser. Estoy cerca de París y es época de carnaval. Eso significa que no volveré a quedarme solo ni a sentir esa mortal caricia. Hasta podré recobrar la alegría y la salud. Podré reiniciar con la pintura para ganar dinero y fama. Su caminar se hacía más lento cada vez, pero al final, luego de mucho tiempo, logró alcanzar la ciudad, París, cuyo millón de voces podía exorcizar su fantasma. Esa noche, la ciudad le pareció un vasto caos de luces, música y confusión. Llegó a la casa de la ópera, donde se daba el baile de máscaras. Había ahorrado para comprar un boleto y alquilar un disfraz de dominó para cubrir su zarrapastrosa indumentaria. No más oscuridad, no más soledad. En medio de esta multitud enloquecida gritaré y bailaré frenéticamente, del brazo de una chica. La chica con la que bailaba se cansó. Su brazo permaneció en su hombro mientras las otras bailarinas se fueron yendo. Las luces de los candelabros fueron extinguiéndose una por una. Los decorados comenzaron a oscurecerse ante la disminución de iluminación. Un pálido haz de luz grisácea proveniente del nuevo día comenzó a avanzar por entre las persianas medio abiertas, y por esta luz la chica se fue desvaneciendo. Él miró cómo iba sucumbiendo el brillo de sus ojos. Qué pálido se había puesto su rostro. Una vez más volvió a mirar, y ahora observaba solo la sombra del que fue un rostro, y volvió a quedarse solo en un salón tan vasto, solo y en un terrible silencio. Escuchó los ecos de sus propios pasos en una tétrica danza que no tenía música. Los brazos helados volvían a rodearle el cuello, a arremolinarse en torno suyo. No iban a soltarse, tampoco a fundirse. Él ya no podía escapar de aquel álgido abrazo más de lo que podía escapar de la muerte. Miró detrás suyo, no había nada más que él mismo en un gran salón vacío. Pero podía sentirlo, el frío mortecino y aquellos largos y delgados dedos, y el anillo que había sido de su madre. Trató de gritar, pero ya no tenía más poder en su garganta reseca. ¿Quién podía decir que no tenía pareja de baile? Los gélidos brazos estaban prendidos a su pecho, y él no rehuiría de tal caricia. No, una polca más y caería muerto. Las luces se apagaron del todo, y media hora después, los gendarmes llegaron con una linterna para ver si el salón había quedado vacío. Un perro lo seguía, un gran perro que habían encontrado sentado frente a la entrada del teatro. Cerca de la entrada principal, tropezaron con el cadáver de un estudiante que había muerto de inanición y por la rotura de los vasos sanguíneos. El abrazo frío. Mary Elizabeth Braddon. El relato El abrazo frío que hoy escuchamos fue escrito en 1860 por la novelista inglesa de la época victoriana Mary Elizabeth Braddon. Mary Elizabeth nació en Londres el 4 de octubre de 1837. Recibió una educación privada y cuando solo tenía 5 años de edad, sus padres se separaron, por lo que tuvo que trabajar a partir de los 17 para ayudar a su madre Fanny, trabajando como actriz durante 3 años bajo el seudónimo de Mary Seyton. Su hermano mayor, Edward Braddon, emigró a la India y posteriormente a Australia, donde se convirtió en el primer ministro de Tasmania en 1894. A los 23 años, Mary Elizabeth conoció a John Maxwell, un publicista de periódicos con el que comenzó a vivir un año después y quien publicó en varias de sus revistas algunos relatos de Braddon, incluyendo El abrazo frío.
Sin embargo, John Maxwell era un hombre casado con 5 hijos y su esposa vivía en un asilo psiquiátrico en Irlanda. Mary vivió con Maxwell sin estar casados y ayudó a cuidar de sus hijos hasta 1874, cuando la mujer de Maxwell murió, y entonces pudieron casarse. El nuevo matrimonio tuvo 6 hijos. Mary Elizabeth Braddon escribió más de 80 novelas con tramas muy ingeniosas de crímenes y pasiones, que fueron muy populares en su época, pero también castigadas duramente por la crítica. No se sabe el número preciso, pues su esposo publicó algunos de sus trabajos bajo varios seudónimos en diversas revistas. Braddon también fue autora de poemas, obras de teatro, ensayos e historias cortas. Su amigo y posterior colaborador Wilkie Collins fue quien la animó a escribir. La más famosa de sus obras es su primera novela, El secreto de Lady Audley, de 1862, con la que ganó reconocimiento y fortuna. La novela ha sido editada desde entonces y ha sido adaptada al teatro, el cine y la televisión en varias ocasiones. Otras de sus novelas son Aurora Floyd, La esposa del doctor, El árbol fatal, Una vida, un amor, El mundo, la carne y el diablo, e Hijos de fuego. En sus novelas, Mary Elizabeth creó heroínas embrolladas en las complicaciones de la bigamia, en una época en la que el adulterio cometido por una mujer era causa suficiente para el divorcio, mientras que el cometido por un hombre no lo era a menos que fuera acompañado de abuso físico. Braddon criticó la moralidad de la clase media, así como la respetabilidad de la clase alta, que marginaban a la mujer y sus pretensiones sociales. En la década de 1860, Braddon fue capaz de escribir alrededor de 3 novelas por año, mientras criaba a sus 11 hijos. Cabe mencionar que uno de ellos, William Babington Maxwell, también fue novelista. A los 29 años, Braddon fundó la revista Belgravia, que incluía novelas, poemas, viajes narrativos y biografías, así como ensayos sobre moda, historia y ciencia, con atractivas ilustraciones. Braddon también editó la revista Temple. Mary Elizabeth Braddon murió debido a una hemorragia cerebral a los 79 años, el 4 de febrero de 1915 en Richmond. Se conserva una estela con su nombre en la iglesia local y varias calles de los alrededores tienen los nombres de los personajes de sus novelas, ya que su marido fue promotor inmobiliario de la zona. En El abrazo frío, Mary Elizabeth Braddon nos presenta el fantasma de una joven enamorada y traicionada que se aferra al objeto de su amor de forma obsesiva. Pero este fantasma no solo se presenta en apariencia, sino que es capaz de transmitir una sensación a su víctima, una sensación de ser abrazado. Incluso el primo de esta joven llega a sentir el anillo que él mismo obsequiara en la mano y el brazo frío que lo agobia. Relatos del lado oscuro. Conducción: José Ramón Cantalapiedra. Producción Tania Sabugal. Voces: Yolanda Lemus, Carlos Zárate, Miguel Marín, Rosa Águila, Eduardo Sabugal y Laura Gaeta. Buenas noches y que descansen en paz.